Ya. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de síndrome hemorrágico. Lo vamos a presentar Andrés Delgado y yo. Vamos a empezar primero hablando un poco sobre los componentes mayores de la hemostasia. Vamos a dividirlos principalmente en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Entonces, la hemostasia primaria, bueno, primero tenemos una lesión vascular, ¿no? La reacción primaria, ¿sí? Va a ser una vasoconstricción refleja local que la intención pues es evitar que la sangre salga del vaso. Y a su vez, al colágeno expuesto se le va a pegar el factor de von Willebrand, que va a actuar como un puente para que las plaquetas se puedan unir al colágeno de la pared lesionada, y esto se le llama adhesión, es el proceso de adhesión. Después de eso, las plaquetas se van a activar, van a empezar a secretar el contenido de sus gránulos, que pues son diversas sustancias que van a promover pues la activación de las plaquetas. Y por último, la agregación, ¿sí? Los pasos son adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria, que el resultado final pues va a ser el tapón plaquetario. Esta parte que es la hemostasia primaria, pues esa va a ser su función final, ¿no? Formar el tapón plaquetario. Y esto ocurre Ahora, todo el tiempo. sí, Esto exactamente, es todos muy los días importante. Esto tenemos... ocurre todo el tiempo. Ahorita que ustedes están sentados, en sus extremidades inferiores está ocurriendo este fenómeno porque hay una relativa obstrucción al retorno venoso que aumenta la presión en los capilares, que hace que hayan microrupturas que son tapadas por las plaquetas, por eso no les salen petequias, ¿no? Esto ocurre todo el tiempo. Si ustedes estornudan, si tosen, no tienen en cara petequias por la misma razón y así a todo, ¿no? Entonces es bien importante tener presente. Este fenómeno ocurre todo el tiempo. Para eso están las plaquetas, para evitar los microsangrados, esencialmente, ¿no? Exactamente. Y que esto es suficiente y no debería o no suele activar la cascada de la coagulación. Alguien dice Brandon, hay un Brandon, que no le aparece la reunión, pero si alguien lo tiene, que le diga cómo, porfa. Sí, que le envíen una invitación, por favor. Ya llegó Brandon Oscar, ahí está ahí. Ok. Creo que no lo busca en el lugar correcto porque lo tiene que buscar en grupo B y F. Pero en fin, ya está. Ok, síguele. Entonces no se activa. Normalmente esto no activa. Entonces, porque entonces hemostasia tiene dos vertientes, la vertiente plaquetaria que acabas de describir y la vertiente de la coagulación. Síguele. Exactamente, la hemostasia primaria, como ya lo dijo, va a ser la encargada de reparar estos daños microvasculares que se dan pues todo el día, todos los días, ¿no? Y que son los que evitan que nos salgan las lesiones. Ahora, en dado caso que sea necesario, se va a activar también la cascada de la coagulación, que pues ya saben, ¿no? Se puede activar por una vía intrínseca, una vía extrínseca, que en realidad las dos actúan al mismo tiempo. Ya se sabe que pues no son como que independientes, pero se sigue enseñando de esa forma, se supone con fines didácticos. Pero bueno. Te hace la vía intrínseca y la vía extrínseca hace referencia a cuál es el fenómeno que inicia, pero acaba por acabar en vía por llegar a la vía común. La vía común, exactamente. Al final de cuentas, lo que se espera de esto es que la trombina pues convierte el fibrinógeno en fibrina para que se pueda formar como tal el coágulo sanguíneo. Obviamente, pues Esto también... ocurre cuando el tapón plaquetario no es suficiente, ¿no es cierto? Exactamente. O cuando la Entonces, lesión endotelial expone fibras de colágeno en forma excesiva, o cuando hay un mecanismo que activa a la cascada de la coagulación en forma anómala, o bueno, ok, síguele. obviamente también tenemos mecanismos que evitan que pues, estos coágulos puedan causarnos problemas de trombosis, ¿no? O Ajá, ok. embolias, Sí. que son la fibrinólisis y la degradación y shalala. Bueno, No, espérate, abunda un poco más porque esto cada vez es más relevante, bueno, por dado ejemplo, coronavirus. Ok. sí, el dímero D, ¿no? Y todo eso.
O sea, Entonces, los marcadores de fibrinólisis que podemos tomar en cuenta. De hecho, también se utiliza cuando se hace el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, ¿no? Tú ves cómo va elevando el dímero D y pues esto nos va a indicar que se están degradando pues los trombos que se formaron. Y pues ok. como usted comenta, en coronavirus pues se utiliza como marcador de gravedad, ¿no? Ajá, aquí entonces lo que pasa es que tanto la adhesión plaquetaria con la resolución de los microsangrados o de la lesión capilar pequeña que hacen las plaquetas, como la cascada de la coagulación son fenómenos que están activos todo el tiempo, ¿no? Y que nosotros no nos damos cuenta porque tienen un equilibrio en donde tenemos actividad de la cascada de la coagulación y fibrinólisis, ¿no? Ya que se ha formado el fibrinógeno a fibrina, entonces se están formando los coágulos que resuelven los sangrados de mayor tamaño, aquellos que solo pues, están los que se resuelven, habíamos dicho solo con plaquetas, y los que se resuelven, que requieren de la cascada de la coagulación para resolverse. Pero una vez que se hace la reparación del daño, el coágulo se tiene que eliminar y entonces hay fibrinólisis y entonces tenemos productos de degradación de la fibrina que podemos nosotros medir. Algo está sonando en forma extraña. Este, ¿qué, ¿qué es eso? Es Eh, un zumbido. sí, es una vibración, pero pues aquí no tengo nada. No sé de dónde Sí, proviene. no sé quién tiene algo que vibra ahí, que lo apague, por favor. Este, entonces, nosotros podemos evaluar la forma en la que está transcurriendo este equilibrio y si están ocurriendo lisis de coágulos, lo cual nos dice que ha habido coagulación en forma indirecta a través de los productos de degradación de la fibrina. Entonces, aquí hay elementos bien importantes que pueden, cuando no están en equilibrio, o incrementar el riesgo de sangrado por cuestiones de la adhesión plaquetaria o de la cantidad de plaquetas disponibles, o que pueden incrementar el riesgo de sangrado porque haya una deficiencia de los factores que median la hemostasis en función de la cascada de la coagulación, o bien que no es el objetivo de la clase, hay fenómenos o estados protrombóticos que pueden ocurrir eh, porque los inhibidores de la coagulación no estén en cantidad adecuada, o porque una vez formado el trombo no se resuelva en forma espontánea, ¿no? Y para los que estuvieron creo que casi todos ustedes estuvieron en la plática del doctor Nasiri, ¿no es cierto? Ojalá que haya sido tan satisfactoria como para mí, porque yo creo que estuvo buenísima. Pero aquí se habló un poco de coagulación específicamente, ¿no? Y de cómo ahora en coronavirus, porque creo que nunca lo vamos a revisar, a ustedes les está tocando antes de que se pueda incorporar al plan de estudios. Creo que lo revisaron con el doctor Ortiz. Ortiz, pero en realidad lo que ocurre es un estado protrombótico diferente de lo que ocurre en coagulación intravascular diseminada, ¿no? Esto es bien importante. Es un fenómeno protrombótico muy sui generis o muy específico de la enfermedad. ¿Cierto el caso? Bueno, entonces aquí hay un equilibrio de fenómenos trombóticos y antitrombóticos que participa en la hemostasia. Y en un momento, en ciertas condiciones, el consumo, la activación anómala de la cascada de la coagulación puede llevar a sangrado cuando hay un consumo de factores de coagulación importante, porque entonces en la coagulación intravascular diseminada al principio hay una activación anómala de la coagulación que hace fenómenos trombóticos, pero llega al punto del consumo en el cual entonces vas a tener sangrado por falta de factores de coagulación porque se han consumido, ¿no? Creo que lo ibas a decir después, pero a grandes rasgos esto es importante. Ok, sigue. Claro, eso nos va a permitir pues diferenciar de la forma clínica y cómo vamos a abordar el paciente, ¿no? Qué tipo en dónde está la alteración, ¿no? Si en la hemostasia primaria, vasculoplaquetaria, o en la secundaria, que ya tendría que ver más con los factores de la coagulación. Ok. Ahora, aquí tenemos
las diferentes formas en que se pueden presentar. Las lesiones características de la hemostasia primaria pues van a ser... Permíteme un momentito. Sí. Hello. Ya de regreso, a ver qué pasó. Sí, bueno, vamos a tener, dependiendo de en dónde esté la alteración, pues vamos a tener diferentes tipos de presentaciones clínicas. Por ejemplo, si tenemos una alteración vasculoplaquetaria, pues podemos encontrar petequias, equimosis, que bueno, la diferencia entre estas más que nada, o sea, va a ser el escape, ¿no?, de la sangre debajo de se va a acumular debajo de la piel, y prácticamente la diferencia entre estas dos simplemente es el tamaño de la lesión, porque estas se van a presentar sin necesidad de haber traumatismo, porque estamos hablando de que hubo un daño vascular que se da normalmente, pero que no se está reparando por deficiencia vasculoplaquetaria. Puede haber también epistaxis, sangrado gingival, hipema, que es sangrado en la cámara anterior del ojo, hematuria o hasta melena. Ahora ya en una alteración de la hemostasia secundaria vamos a encontrar hematomas que pueden ser únicos o múltiples, sangrado subcutáneo y hemorragias más profundas, que puede ser desmoperitoneo, hemotórax, Sí. sangrado en articulaciones. Esta distinción no es absoluta, ¿no? Porque Sí. el problema que tienes, digo, tienes razón y así está en el diagrama y creo que esto es como funciona. El problema que tienes son precisamente con las equimosis, porque estas pueden aparecer tanto en problemas plaquetarios como en problemas de la coagulación, ¿no? De Creo que hecho, te se les está da cuenta. refiriendo a los problemas hemostáticos primarios, a los plaquetarios y a los secundarios, a los de la cascada de la coagulación, así parece que esté distribuido, pero un moretón le sale a cualquiera de los dos. Entonces, la distinción que hacemos desde el punto de vista clínico es, yo se les recomiendo, es específicamente con las petequias o con las petequias y el sangrado de mucosas. En los apuntes sale como sangrado mucocutáneo, aunque las equimosis son cutáneas también, pero estamos hablando de petequias en piel o mucosas o hemorragia espontánea en mucosas. Esto ocurre con mayor frecuencia en relación con un trastorno de del número o de la función de las plaquetas, de la adhesión plaquetaria, ¿no? Y los sangrados que podríamos definir como profundos son más frecuentemente asociados a alteraciones de la coagulación, pero esto no es una distinción absoluta porque un paciente que tiene 2000 plaquetas también puede tener una hemorragia cerebral, que en todos los sentidos es una hemorragia profunda. Y bueno, también está en última instancia asociada a la cuenta plaquetaria. Así que esto es una guía, pero no es absoluta. Como casi nada de lo que hemos revisado es absoluto, solo es una orientación, ¿sale? Pero a grandes rasgos, cuando yo veo petequias, pensaré en primera instancia en un trastorno plaquetario o microvascular. Y cuando yo tengo manifestaciones de sangrado, pero no necesariamente petequias, tengo que incluir a las dos posibilidades, puesto que las petequias solamente aparecen cuando la cuenta plaquetaria es muy baja o cuando la disfunción plaquetaria es muy grave. No sé si esto tiene sentido para ustedes o así queda claro. Sí, de hecho, eso les iba a comentar al final. Ya ven Bueno, el pues cuadro ya lo comenté, pues ya está. Sí, el cuadro de la derecha te menciona síntomas comunes a primaria y secundaria, ¿no? Entonces, tanto las equimosis y es importante lo que comentó el doctor, ¿no?, del sangrado intracraneal, que si bien es raro en una hemostasia primaria, también se puede presentar, no es exclusivo. Ok. Bueno, ya el siguiente. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, de unas petequias.
la equimosis abajo a la Pero derecha y esa de la izquierda no parecen petequias, parece una respuesta de dermatitis atópica o por contacto. Las petequias son más más oscuras. oscura, ¿verdad? Bueno, sí, la imagen decía petequias, pero sí, sí no parecen, la verdad. No, bueno, yo soy bien amigo de las petequias, no sabes. Y eso no es. No parecen. No, por Bueno, supuesto que no. vamos a continuar. Yo creo que ya todos han visto petequias y saben Pero que sí, si cómo no, son. bueno, es que han pasado su servicio en el Oxxo, ¿no? Bueno, entonces, antes de pasar como tal a los algoritmos y ver cómo vamos a abordar al paciente, vamos a mencionar algunas de las pruebas que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, para la hemostasia primaria estamos hablando de un problema vasculoplaquetario, pues obviamente nos va a servir la BH con el conteo plaquetario. Y bueno, para hacer otros diferenciales, pero lo vamos a ver después. Y el tiempo de sangrado, que puede ser por método de IBI o por método de Duke, ¿no? Que en donde se hace una pequeña lesión de unos 10 milímetros de Pero largo. eso se Y hace después, ¿eh? Eso no es un estudio de primera línea. sí, Ajá. ok. Pues como queremos ver, ¿no? Si hay una deficiencia vasculoplaquetaria, vamos a hacer una pequeña lesión, 1 milímetro de profundidad y 10 milímetros de largo, y vamos a contar el tiempo desde que se realizó la lesión hasta que dejó de sangrar. Ese va a ser el tiempo de sangrado. Y pues bueno, leí que lo normal era como de 3 minutos, de que dejara de sangrar de 3 a 11 minutos. Y ya pues ahí Ajá. vamos a decir si está prolongado, si Es un está normal. corte estándar. Y bueno, ahí entro a la discusión a si es hemostasia primaria o no. Es una prueba que sirve para evaluar al paciente con sangrado, vamos a dejarlo ahí. Y en tu hemostasia secundaria, la biometría también va, porque cuando tú tienes al paciente, y ojo, porque aquí estás hablando de fisiopatología, como si conociésemos lo que le está pasando al paciente, pero tú no sabes cuando ves al paciente si el problema es de hemostasia primaria o de hemostasia secundaria. Te aproximas a esa posibilidad porque viste petequias o viste sangrado profundo. Pero en sentido estricto no lo sabes. Y esto es algo que he trabajado mucho con ustedes y que espero que quede cada vez más automático. Lo que tú tienes es un paciente con manifestaciones de sangrado. Y aunque te podrías inclinar a un lado o al otro, el caso es que no lo sabes. Por lo tanto, a todo paciente con manifestaciones de sangrado le tendrías que tomar una biometría hemática para asegurarte que la cuenta plaquetaria es adecuada. Porque la cuenta plaquetaria baja antes de dar las petequias podría dar equimosis y podría dar sangrados profundos. ¿O sale? Claro. Entonces, está bien tu división desde el punto de vista teórico. Ujú. Esa es una división teórica de pruebas útiles, pero en la práctica el camino va por otro, es un poquito diferente. Yo veo Ok. un paciente con sangrado y tenga las manifestaciones que tenga, le voy a tomar una biometría hemática. Si tiene petequias, solo le voy a tomar la biometría hemática. ¿Por qué? ¿Por qué no le tomarías tiempos de coagulación a un paciente con petequias? O no de primera Porque, infección. claro, pues si estamos viendo petequias, estamos hablando de que debe haber alguna alteración en la hemostasia primaria. No debe ser algo vascular o plaquetario. Exactamente, pero sabes que no tiene que ver con la cascada de la coagulación, ¿No? porque la cascada de la coagulación, aunque esté horrible, activada o desactivada, no genera petequias, no genera disfunción vascular, no genera disfunción de la adhesión plaquetaria en sentido estricto, ¿no? Entonces, cuando yo veo petequias, sé que esto está o en vasculitis o en la cuenta plaquetaria y razonablemente puedo no tomar tiempos de coagulación. Mientras que cuando yo no veo petequias, pero tengo otras manifestaciones de sangrado, no lo sé. Por lo tanto, tendré que tomar tiempos de coagulación y biometría hemática. O sea, la VIH va en ambas rutas, Claro. Sí, pero bueno, los como dice, tiempos de pues nada más coagulación era. no. ¿Sale? Perdón, me Ok. perdí. Sí, no, está bien, sí, tiene toda la razón. Solamente que lo dividí así como que. No, está bien, es teórico. Quiero dar el salto de Exactamente. lo... Porque además tú no estás poniendo esto como clínica, estás poniendo pruebas útiles. Va bien. Ok, bueno, ahora de la Sí. hemostasia secundaria podríamos pues ya sospechar de alguna deficiencia de factores de coagulación. Vamos a tener el tiempo de protrombina, que va a medir la vía extrínseca, principalmente los factores dependientes de vitamina K, 2, 7, 9 y 10, y el tiempo parcial de tromboplastina, que viene de la vía intrínseca, y los factores 8, 9, 10, 11 y 12.
Bueno, ahora O sí sea ya que vamos hay a... factores, permíteme, aquí hay factores que son medidos, porque antes de hablar, o en vez de hablar de vía extrínseca y de vía intrínseca, que son factores muy de fisiología, ojo, lo más importante para el clínico es ligar la prueba con los factores de coagulación involucrados, estén en la vía que estén, así como lo estás poniendo. Porque si tú te fijas, Hay el comunes. 10 Sí, y el 9 salen en ambas, ¿no es cierto? exactamente. Salen en ambas, como si fuesen de vía común más que de intrínseca o extrínseca, ¿no? Pero no importa la vía, lo que importa para el clínico es si, si el TP está prolongado, qué factores son responsables, si el TTP está prolongado, qué factores son posiblemente responsables. No importa en qué vía estén, lo que importa es la liga no con la vía, sino con la prueba, factores contra prueba. No sé si esto queda claro, porque entonces te aproximas más al diagnóstico sin que necesariamente tengas que pensar en qué vía corresponde, cuál es la vía afectada. Lo Claro. vamos a ver un poco con más claridad más adelante. Entonces, esta liga de pruebas contra número de factor está bien, porque les aproxima más al diagnóstico. ¿Sale? Ok. Sí, Siguiente como diapositiva. dices, es algo más teórico. Pero bueno, ya ahora sí Sí, vamos sí, a sí, no, pasar. no, pero está bien porque lo tiene. Dame 3 minutos porque tomé café. Así que Ok. receso biológico para todos.